Hola, profe, buen día. Me presento. Mi nombre es Guillermo Alfonso López Suárez. En este caso, le voy a presentar la exposición que nos corresponde. ¿De qué nos habla la exposición? Dice Historiografía de la Educación Física en Colombia. Un momentico y vamos a la presentación. Presentar. Listo. En ese caso, pues la exposición lo hice solo. Bueno, y profe, en este caso vamos a hablar un tema muy importante que hablamos la historia de la educación física en Colombia, ¿sí? Eh, una de esas historias, algo para decirlo, que en 1928, por el decreto número 710, cuando fui al primer censo de la educación física en Colombia, pues algunos ejercicios de la gimnasia corporal y la gimnasia de los aparatos, de los juegos, de saltar y ejercicio de equilibrio, iba adoptando en ese tiempo en la estructura como se iba modificando la educación física, ¿sí? En ese caso, pues también nos habla de los inicios de la historia de la educación física, que fue en 1886 y en 1899 coinciden que es el primer centenario de la independencia como especialmente relevante de la generación de la historia del deporte en Colombia. En este caso, vamos a hablar sobre la historia de la educación física. También habla que en 1925 y en 1968 las instituciones educativas fueron son unos programas informales de algunos elementos de práctica educativas culturales. También habla que la educación física como un área integra diferentes aspectos corporales e intelectuales del estudiante, transforma de acuerdo a la dinámica de la sociedad en el contorno, en el momento que estamos en el área del ámbito de la educación. Uno de los autores también nos habla y confirma de la educación en Colombia, que dice que en 1870 incluye la educación física en los principios y objetivos de la instrucción pública. También nos dice que mediante un decreto en 491 en 1903 define como uno de los componentes de la educación junto a la educación intelectual. Entre eso, la moral y la cívica de la ley 80 de 1925 es una institucionaliza la organización estatal y social de la educación física. En eso va el decreto también, y en 1936 dio una creación institucional nacionalidad de la educación física, que también nos habla y establece una recreación de Coldeportes y el decreto 2845, que nos habla de la educación física y la recreación. Galvis plantea que las relaciones del deporte con el ámbito político y social de cada uno de los 7 periodos se dividen en el trabajo, entre ese establecer y la relación entre el deporte y la sociedad. ¿Sí? También quiero comentarles algo así como fue la historia de la educación física, más enfoque. Es un origen de la prehistoria, cuando el ser humano hacía uno de sus cuerpos de buscar alimentos, seguridad y sobre todo sobrevivir esta disciplina. En muchas épocas y culturas, por ejemplo en Grecia, clasífica en Roma y la época visigona, también habla de una reglamentación de la educación física en Colombia. En 1870 incluye la educación física en los principios y objetivos de la instrucción pública y como asignatura escolar. El decreto 491 de 1903, que la define como uno de los componentes de la educación física junto a la educación intelectual, moral y cívica. También nos habla que en este caso, en 1870, ley 80 de 1925, hay unas disposiciones que fijaron claras políticas e investigar los derechos que regulan la actividad deportiva, a comprar los planes, programas de la educación física escolar, planes, realizaciones
estacionamientos, progresos a lo largo de este año teniendo la educación física. Hablando un poco de la reseña histórica, Marta Cecilia Herrera, en su contexto sobre la modernización y Escuela Nueva de Colombia, 1914 y en 1951, entre paréntesis, en 1999, señala que la incorporación de la educación física en los planes de estudio como uno de los elementos introducción de procesos de modernización. También habla que la educación física de la historia es construir 95 elaborada por Patricia Quesada y Néstor Alonso Sánchez, del Departamento de la Educación Física del Valle. Se realizaba una propuesta de investigar la historia de la educación física a partir de la tesis expuesta por Olga Lucía Zuluaga, Historia de las prácticas pedagógicas, que parte de la preocupación que existe en los autores físicos de hoy. Uno de los partes más importantes, disculpa ahí, que nos habla de la educación física y lo que nos dice aquí el autor, es que hay unos componentes muy importantes de la educación física, de la salud, que nos habla que es una disciplina que trata de ofrecer una educación integral sobre el cuerpo humano, construyendo al cuidado de la salud. Bueno, pues con esta materia de la educación física busca educar al individuo el uso de su propio cuerpo, enseñándole a mantener la salud física y corporal. También nos habla de unos objetivos alcanzo de interpretar algunos objetivos de la educación física, es que el estudiante alcance a conocer y valorar su cuerpo de la actividad física por medio de la expresión de algunas habilidades motrices, como relación del recurso para organizar un tiempo libre. También puedo entender y hablar lo que decía ahí el autor y lo que dice el libro, unos principales beneficios que también daba la educación física en ese tiempo. Hablaba sobre la parte intelectual de la política, cómo construía los deberes y poderes de la educación física en ese entonces, que hablaba en unas áreas de la educación física, hablaba como unos elementos muy importantes que consideraba el creador que de esta rama de la educativa, tal como conoce hoy en día Friedrich Lunge, que fue el creador de la educación física establecido en Alemania. Listo, mi profe, eso fue como una exposición acordando todo lo que hemos visto.